Ojo mi gente con lo que os traigo porque la experta en monarquía nos revela nada más y nada menos que el secreto oculto de la monarquía española. En este caso estamos hablando de Pilar Eyre. Creo que la mayoría de las personas que estáis aquí la conocéis, si no los que sois de fuera de España. Bueno, es una mujer que siempre se ha dedicado a hablar de la monarquía, que entiende de todas las monarquías del mundo. Y tiene un canal de YouTube que se llama Al aire de Pilar Eyre. Así que, si os parece, vamos a ver qué secreto oculto y censurado existe en la familia real española. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, os quiero comentar hoy un caso súper escandaloso, escandalosísimo, que atañe a la familia real española y que ha estado muy oculto, muy censurado. Durante muchos años no se ha podido hablar de él. ¡Wow! Yo tuve la oportunidad hace unos cuantos años en mi libro Secretos y mentiras de la familia real, que es este que os voy a enseñar. Es uno de los primeros libros que escribí sobre la familia real. Salió a principios, creo que fue en 2005, 2006. Y bueno, y con la valentía que da la ignorancia, yo como no sabía en esa época que este caso, el caso de la herencia del duque de Hernani, era un tema delicado, era un tema censurado, era un tema prohibido, no se podía hablar de él, pues lo conté en el libro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando salió el libro me empezaron a llamar gente diciéndome, pero Pilar, ¿qué has hecho? ¿En qué lío te has metido? Tú verás lo que te pasa, siempre haciendo estas cosas, es que no tienes ni idea, no sabes dónde está el límite. Pero bueno, también tengo que deciros que no tuvo consecuencias para mí, pero tampoco tuvo repercusión. Creo que se frenó ahí, ¿no? Nadie hizo comentarios. El libro sí que hubo muchos comentarios sobre este libro, porque era un libro en el que contaba ya muchas de las cosas bueno, que luego se han ido confirmando, ¿no? Pero en ese libro ya apuntaba muchas historias que luego, que ahora parece que las hayamos sabido de siempre, y la verdad es que hasta ese momento apenas se sabían, o se sabían en círculos muy reducidos. Y la verdad es que, bueno, fue curioso porque a partir de entonces tampoco pasó nada, ni se supo qué había pasado con la herencia del duque de Hernani. Bueno, os pongo en antecedentes. El duque de Hernani, que se llama Manfredo de Borbón, es un pariente lejanísimo, era un pariente lejanísimo de los reyes, o sea, a través de la reina Cristina, o sea, hace en el siglo XIX. Y este señor se casó dos veces, no tuvo descendencia de estos dos matrimonios y se murió en el año 1979. Ajá. Anteriormente ya había dejado parte de su herencia y además dos títulos que tenía, además del título de duque de Hernani, se le había dejado a un sobrino suyo que se llamaba Francisco Javier Méndez de Vigo, y todo el mundo se creía que al fallecer sin herederos, ¿no? Su heredero sería su sobrino, que era este chico, bueno, este señor que se llamaba Francisco Javier Méndez de Vigo. Y otra vez, ¿cuál fue su sorpresa? La sorpresa de la gente, que cuando se abrió el testamento se vio que el título de duque de Hernani se había dejado a la infanta doña Margarita, la hermana de don Juan Carlos, doña Margot, la hermana ¡Wow! pequeña de don Juan Carlos. Vosotros me diréis, bueno, pero es que si eran parientes, no, eran parientes lejanísimos, y encima la infanta Margarita no lo conocía de nada. Y el título, bueno, pues vosotros diréis, bueno, pues el título no era para tanto, pero es que el título, lo que llevaba junto al título, lo que llevaba adosado el título, era una colección de cuadros fabulosa, le llamaban el Segundo Prado, porque era una colección de cuadros digna de un nuevo Museo del Prado, 681 cuadros de grandes maestros, Rembrandt, ¡Wow! Rubens, Van Eyck. O sea, que esa herencia, independientemente de lo emocional, que entiendo que al no ser familia directa, pues seguramente no le tenga mucho cariño a todas esas cosas, solamente con venderlo, madre mía. Wow. Goya, cuadros del siglo XVII y XVIII valiosísimos, 681. En el momento en que se catalogó esa colección, solamente se catalogó en una ocasión, se valoró en el equivalente ahora a 1.000 millones de euros. Y entonces esta colección iba adjunta, como si dijéramos, al título de Hernani, y también pasó a doña Margarita. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el sobrino, ¿no? Méndez de Vigo, dijo que esto era injusto, que qué pasaba, y entonces empezó una serie de demandas Bueno, los codazos que siempre hay en la familia por las herencias, ¿no? y de Es que si pleitos está escrito, está escrito. contra la familia real española, paseó a la familia real española por diversos tribunales y diversas instancias de tribunales españoles durante muchos años, acusándolos nada más y nada menos que de falsificar el testamento y de falsificar también la firma del tío Manfredo, como le llamaban los sobrinos, en diferentes Wow, hablando de falsificaciones. documentos. Era una acusación Uf, fuertísima. La Casa Real, desde luego, contrató muy buenos abogados, y también se defendió a su vez, demandando también a su vez a Francisco Javier Méndez de Vigo por injurias, por romper pactos de confidencialidad, por dar wow. publicidad a juicios que tenían que ser confidenciales, como os he dicho antes. Y la verdad es que ha sido juicios, demandas y contrademandas continuas que no han tenido absolutamente ningún reflejo en la prensa, cuando realmente es muy llamativo que por primera vez la familia real española haya tenido que defenderse, ¿no?, en los tribunales por un caso tan cutre, bueno, tan feo, ¿no?, como este, que es la falsificación de un testamento. Tengo que deciros que la censura que se ejerció en su momento fue férrea. Varios directores de periódicos contaron que les había llamado expresamente Sabino Fernández Campo, del que decían que era un poco el cerebro gris de toda esta operación, que les había llamado expresamente para prohibirles hablar de este título, de esta herencia y de estas demandas. Lo ha contado Julián Lago, lo contó Julián Lago en su momento, y lo contó también Antonio Herrero también en su momento. Ambos han fallecido, pero lo contaron cada uno con sus programas en su momento, que les había llamado Sabino para decirles: de este tema no habléis, no lo mencionéis en absoluto. Y Sabino tenía muy buena relación con los periodistas, conseguía, daba información, daba pequeñas informaciones a cambio de callarse,
expresarse. Otras muchas, ¿no? Pedía que se callaran cosas muy gordas y a cambio daba pequeñas pinceladas de información. Era una forma de ejercer, ¿no?, la jefatura de la Casa Real, una manera propia de aquellos años, ¿no?, que también los periodistas pues también sabían que con Sabino iban a tener ciertas informaciones que de otra manera no hubieran accedido a ellas nunca. Se callaron, y yo tuve esta información por Juan Balansó, os lo tengo que decir. Juan Balansó lo sacó en uno de sus libros, y la información también más completa que yo publiqué también había sido, bueno, cosas que me había contado Juan Balansó. El caso es que, como os digo, esta demanda se extendió a lo largo de muchos años. Os tengo que decir que la infanta Margarita nunca jamás ha utilizado el título de duquesa de Hernani, ni su marido. El título de duques de Hernani no se han utilizado nunca. Es un título además no transmitible, es vitalicio, no es transmitible a los hijos. Y lo curioso es que el duque de Hernani murió en 1979, y en el año 1981 doña Margarita le pidió a su hermano que le diera el título que le había ofrecido cuando se habían casado. Cuando se había casado Margarita con Carlos Zurita, con el doctor Carlos Zurita, el hermano le había ofrecido un título nobiliario. Yo no sabía que los títulos se podían heredar también. Yo me creía que... O sea, yo tengo un título y entiendo que el título lo tengo yo. Si muero yo, el título se pierde, ¿no? Si mi hijo no tiene otro título por ser mi hijo, no le puedo dar el mío, ¿no? ¿Y qué tendría? ¿El de mi hijo más el mío? No sé. También le había dado el título de duquesa de Badajoz a doña Pilar, y entonces le ofreció este título, y ella dijo que no lo quería, porque el doctor Zurita, ¿no?, su marido, prefería ser doctor que duque. Y entonces cuando luego le dieron el título de duquesa de Soria, que también es vitalicio, por cierto, como el de duque de Hernani, el marido siguió diciendo que, bueno, que a pesar de todo prefería que le llamaran doctor a que le llamaran duque. Es un matrimonio muy sencillo, la verdad, y que realmente siempre han estado apartados de mucho escándalo, y por eso en esa ocasión no intervinieron para nada en todo este galimatías, ¿no?, que representó esta herencia, ¿no?, de la que se arrastró por los tribunales durante muchos años. Bueno, como os digo, fue primero en primera instancia, varios juicios en primera instancia. En primera instancia le dieron la razón al sobrino, recurrió a la Casa Real, entonces le dieron la razón a la Casa Real, a la familia real, y al final el Supremo ratificó la sentencia de la audiencia, y el Supremo, que es la instancia más alta, dijo que la infanta Margarita tenía derecho a esta herencia y a este título. La razón por la que le dieron, he estado leyendo la sentencia ahora del Supremo, entonces la razón era que como el rey daba títulos y los quitaba, y la prerrogativa, el que tenía la prerrogativa y el que tenía mando en plaza, como si dijéramos, en el tema de los títulos era el rey. Si el rey decidía que heredara cuando no había hijos, vale, si el rey decidía que ese título lo heredara quien él designaba, eso iba a misa. O sea, es como un derecho de pernada a nivel de títulos de la familia real, ¿no? Que lo que decía el rey, eso ya no se podía tocar, y la voluntad del rey era que ese ducado lo heredara su sobrina, su hermana, y también los cuadros, ¿no?, la colección de cuadros adyacente a este título. No hubo recurso contra el Supremo, supongo que se hubiera podido ir a Europa, ¿no? Pero realmente, claro, si la última hay una pragmática del siglo XIX, me parece que dicen que el rey es el único que es responsable de dónde van a parar los títulos, pues eso no es discusión, porque no hay ninguna discusión, porque los títulos es una cosa de las monarquías y de los reyes, y no tienen estas reglas, ¿no? Y eso no se puede cambiar desde... Sí, se arreglan a lo que hay, y si lo que hay es que se decidió así, pues ya está. Fuera, en el caso de siempre de que no haya hijos. Bueno, el título al fin y al cabo no le importa a nadie, era igual, pero lo que sí importa realmente es los 681 cuadros del segundo Prado que ha pasado con ello. Ese es el tema, claro, no es tanto el título, que eso al final no te da ningún poder real, pero sí que el heredar tantos cuadros de alto valor de grandes artistas, eso traducido en dinero, wow, es un dinero. El hecho es realmente muy escandaloso, porque Méndez de Vigo, que ha fallecido ya, por cierto, Méndez de Vigo contó, además certificó, el destino que muchos de estos cuadros ya estaban en museos extranjeros, ya estaban en museos europeos y en museos de Estados Unidos, concretamente de Washington. Gran parte de ellos ya se habían disgregado, ya se habían sacado de España y ya se habían vendido de forma fraudulenta. ¿Qué quiere decir que se han vendido de forma fraudulenta? Pues los museos españoles, el Estado español tiene el derecho de tanteo. O sea, cuando tú vendes una obra en España y te ofrecen 1 millón de euros, el museo puede igualar esta cantidad y tiene derecho a quedarse el cuadro. Esto por una parte. Vale. Y por otra parte, no se pueden sacar bienes de esta categoría al extranjero sin un permiso del Estado. ¿Quién ha dado este permiso? ¿Cuándo se solicitó? ¿Dónde están estos certificados de permiso? No lo sabe nadie. En ningún momento pudieron exhibirse estos permisos porque no existían o porque no se lograron tener, y esto era siempre el caballo de batalla del sobrino, era que ya había pasado con estos cuadros, ¿no? Y por qué estaban la mayoría de ellos distribuidos en diferentes museos, y quién se había quedado con el dinero fabuloso de esta fabulosa colección. Wow. Entonces, como este pleito ya está cerrado, ¿no?, ha ido al Supremo, ya está cerrado, ya no pasa nada, pero lo único que podemos pensar es que, como se le dio la razón a doña Margarita, que en estos momentos doña Margarita debe ser una de las mujeres más ricas de España, si nos atenemos a todo esto que ha pasado, porque se han vendido todos estos cuadros y son 1.000 millones de euros en estos cuadros, pues la verdad es que esta cantidad de dinero es una cantidad de dinero fabulosa. Y si no se han vendido estos cuadros, y no es cierto que estén en diferentes museos, como contó Méndez de Vigo, ¿dónde están? ¿Dónde se están exhibiendo? ¿Están en el Museo del Prado? O sea, ¿dónde están? Es un gran misterio, ¿no? Yo no quiero ir más allá de esto, porque hay diferentes teorías, porque aunque no se trate en la prensa... Sí, pero bueno, las teorías las vamos a dejar a un lado, no sé qué opináis al respecto, mi gente, pero bueno, esto lo tiene censurado un poco la monarquía. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.